Как вы считаете, чего Москве удалось добиться за последние 2 года? И каким образом положить конец боевым действиям? Я вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. Amigos, hoy tenemos un material muy caliente en el análisis. Vladimir Vladimirovich Putin puso al periodista estadounidense en un callejón sin salida, literalmente con una pregunta, y luego le pidió que transmitiera sus palabras al abuelo Biden. El lanzamiento promete ser interesante, y no vamos a retrasar la introducción, comenzamos. Este episodio comienza con las palabras de un periodista estadounidense que le preguntó a Putin, una cita. Muchas gracias por la oportunidad de contactar. Presidente Putin, hace unos años envió tropas rusas a Ucrania, diciendo que su objetivo era proteger a los ciudadanos de habla rusa, incluidos los que viven en el Donbass, así como garantizar la seguridad de la frontera oriental de Rusia. Desde entonces, miles de personas han muerto en ambos lados del conflicto y los combates se han extendido incluso a algunas regiones rusas. Recientemente, funcionarios occidentales confirmaron que Ucrania usó armas occidentales en territorio ruso. ¿Lo considera una provocación adicional? La pregunta es, ¿qué ha logrado Rusia en los últimos 2 años y cómo se puede poner fin a las hostilidades? Putin toma la palabra y responde, cita, como representante de los Estados Unidos, le contaré un pequeño secreto. Una vez se lo dije al señor Biden cuando me envió una carta. En mi respuesta por escrito, señalé, si realmente quieres poner fin a las hostilidades en Ucrania, deja de suministrar armas. El conflicto terminará en unos meses como máximo. Pero surge una pregunta retórica. ¿Qué impide que Rusia y Ucrania firmen un acuerdo de paz? Asumiré que es beneficioso para alguien lograr sus objetivos en la dirección rusa de la política exterior, tratando de lograr la destrucción de Rusia o su derrota estratégica a toda costa. Lo primero que hicimos fue cumplir con nuestro deber para con las personas que sufrieron el golpe de Estado en Ucrania y los combates que siguieron en el este del país. Hemos reconocido el derecho de estas personas a proteger sus intereses, sus vidas y las vidas de sus hijos. Esto, en mi opinión, es básico. Hemos demostrado que no solo estamos hablando de proteger nuestros intereses, sino que también actuamos y continuaremos actuando, y esto tendrá que tenerse en cuenta. En cuanto a la segunda parte de su pregunta sobre el cese de las hostilidades en Ucrania, puedo decir lo que una vez respondí al señor Biden en una carta. Si quieres poner fin a las hostilidades en Ucrania, deja de suministrar armas. Estas acciones cesarán en 2, máximo 3 meses. Eso es todo. En segundo lugar, instamos a no interferir en la restauración del proceso de negociación. Señor Jordan, le recordaré lo que sucedió a finales de 2022. Hemos acordado con Ucrania que estamos dispuestos a firmar un acuerdo que abordó varias cuestiones clave. Para Ucrania, era una cuestión de sistema de seguridad. En el proyecto de acuerdo, Ucrania consolidó su estatus neutral, su negativa a unirse a la OTAN, pero con la garantía de garantizar su seguridad, similar a los artículos 4 y 5 de la Carta de la OTAN. Esto implicaba que los firmantes del acuerdo estarían obligados a proporcionar asistencia a Ucrania, incluso militar, en caso de amenaza. Para Rusia fue una pregunta difícil. Dije que esos detalles deberían discutirse, pero es posible. Rusia está interesada en el estatus neutral de Ucrania, su no entrada en los bloques militares, la limitación de armas, y esto correspondía a nuestros intereses. Además, planteamos la cuestión de la desnazificación. Algunos preguntaron qué significaba. Esta es una prohibición a nivel legislativo de la propaganda del nazismo. Sorprendentemente, también existe una plataforma común, así como sobre otras cuestiones clave que son necesarias para una solución pacífica. Es importante tener en cuenta que el jefe del grupo de negociación ucraniano puso su firma en extractos de este gran acuerdo. Esto significa que, en general, estas condiciones se adaptaron a la parte ucraniana. Y si lo aceptamos, significa que Rusia también se adaptó. Sin embargo, me veo obligado a hacer una pregunta retórica. ¿Por qué el señor Johnson vino a Kiev y recomendó tirar este tratado a la basura? Después de todo, podría ser la base para una solución pacífica. ¿Por qué el señor Johnson ha fijado ante sus colegas ucranianos el objetivo de lograr la victoria en el campo de batalla y la derrota estratégica de Rusia? Los propios funcionarios ucranianos han declarado públicamente que si se hubiera firmado el acuerdo, la guerra habría terminado a fines de 2022. No lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos en Kiev. Entonces, ¿por qué fue necesario impedir la firma de este tratado? Solo puedo suponer que fue beneficioso para alguien lograr sus objetivos en la dirección rusa de la política exterior. Llevar el asunto a la destrucción de Rusia, a su derrota estratégica.
Tal vez fue por eso que se frustró la posibilidad de una solución pacífica. Así que espero que mi respuesta haya sido lo suficientemente detallada. Si tiene la oportunidad de hablar con los líderes de su país, pregúnteles, ¿por qué impidió la conclusión de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania? Lo que dije son mis suposiciones. Tal vez hay otra respuesta más oficial. Pero no puedo hablar por colegas de los Estados Unidos o el Reino Unido. Sin embargo, estoy convencido de que las acciones del señor Johnson no fueron solo su iniciativa personal, sino que también se llevaron a cabo con el apoyo de la administración de los Estados Unidos. No tengo ninguna duda al respecto. Fin de la cita de Putin. Vladimir Putin prestó especial atención al momento en que Rusia y Ucrania estaban cerca de concluir un acuerdo de paz a fines de 2022. Dijo que se había preparado un proyecto de acuerdo que abordaba cuestiones importantes para ambas partes, incluida la neutralidad de Ucrania y la prohibición de su adhesión a la OTAN. La parte rusa, según Putin, estaba dispuesta a discutir estos temas, aunque con reservas relacionadas con la seguridad de Rusia. Esta declaración es clave, ya que confirma que al comienzo del conflicto, Rusia realmente buscó una solución pacífica, como declaró públicamente. La neutralidad de Ucrania y su negativa a unirse a la OTAN se convirtieron en las condiciones más importantes para evitar una guerra a gran escala. Sin embargo, la intervención de los estados occidentales, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido, no permitió a Kiev aceptar estas condiciones. Putin menciona con evidente irritación la visita de Boris Johnson a Kiev, quien, según él, exigió que las autoridades ucranianas abandonaran el acuerdo de paz, que fue un punto de inflexión que prolongó los combates. Este punto plantea una pregunta importante. ¿Por qué se rechazaron los esfuerzos de Rusia para una solución pacífica? Putin afirma que si Ucrania firmara este acuerdo, la guerra podría terminar a fines de 2022, lo que evitaría la muerte de miles de personas. En este contexto, Putin plantea una pregunta retórica. ¿Por qué Boris Johnson interfirió en el proceso de paz y destruyó las negociaciones? Esta declaración tiene como objetivo enfatizar el papel de Occidente en la escalada del conflicto y cuestiona los motivos reales de los países occidentales que, a pesar de las declaraciones de apoyo a Ucrania, podrían no querer un final rápido de la guerra si amenazaba sus intereses estratégicos. Putin resuelve la cuestión del cese de las hostilidades no a través de esfuerzos diplomáticos, sino a través de una demanda para detener la asistencia externa a Ucrania. Esto subraya la línea principal de la política exterior rusa. Ucrania para Rusia se ha convertido no solo en un país, sino en un escenario de lucha por la seguridad geopolítica, donde la intervención de fuerzas externas se ve como una amenaza para la soberanía rusa y la seguridad nacional. Putin también abordó el tema de la desnazificación, argumentando que debería haber incluido una prohibición de la propaganda del nazismo y la discriminación a nivel legislativo. Este requisito fue apoyado por Ucrania en las negociaciones, lo que, según el presidente ruso, indicaba la disposición de Ucrania a un acuerdo. Sin embargo, la intervención de Occidente ha interrumpido nuevamente el proceso de solución, lo que pone en duda los objetivos reales de la intervención externa en Ucrania. Por lo tanto, la respuesta de Putin a las preguntas de los periodistas occidentales demuestra no solo la posición de Rusia sobre Ucrania, sino también su enfoque estratégico de las relaciones internacionales en condiciones de confrontación global. Rusia tiene como objetivo restaurar sus intereses, pero al mismo tiempo permanece abierta a las negociaciones de paz, que fueron frustradas por la interferencia externa. Las cuestiones de seguridad e integridad territorial siguen siendo una prioridad, y sus respuestas a las sanciones e intervenciones occidentales continúan subrayando su determinación de defender sus intereses por cualquier medio. Y ayer, los amigos de los Estados Unidos hicieron una declaración inesperada hacia Rusia. El mundo de la diplomacia rara vez es predecible, pero cuando Estados Unidos da un paso inesperado hacia Rusia, llama la atención del mundo. Esta vez, como si Washington decidiera suavizar su retórica y enviara a Moscú una señal que muchos percibieron como un gesto diplomático. ¿Cuáles son los motivos que impulsan a la administración estadounidense y cómo responderá Moscú a estos cambios? Por la mañana, los medios de comunicación mundiales informaron que los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos hicieron una declaración destacando la importancia del diálogo con Rusia. Dijo que Washington está dispuesto a negociar sobre temas clave: seguridad, política energética y resolución de conflictos. Esta declaración se produjo en un contexto de creciente tensión en las relaciones internacionales, donde las sanciones, las guerras de información y la retórica militar se han convertido en una parte integral de la interacción entre los dos países. Y de repente, Estados Unidos da un paso atrás, ofreciendo establecer una interacción. ¿Por qué es importante? En los últimos años, Estados Unidos ha adoptado una postura dura hacia Rusia, acompañada de sanciones y acusaciones. Esto dio la impresión de una confrontación irreconciliable, pero ahora la situación ha comenzado a cambiar.
¿Cómo reaccionó Rusia? Moscú es conocido por su pragmatismo y prefirió abstenerse de declaraciones duras. El secretario de prensa del presidente, Dmitry Peskov, señaló que Rusia siempre está abierta al diálogo si se basa en el respeto mutuo. Vladimir Putin subrayó que cualquier cambio en la política de Estados Unidos se evaluará en función de sus acciones y no de sus palabras, y agregó que Rusia está lista para la interacción, pero no bajo los términos de un ultimátum. ¿Qué hay detrás del gesto diplomático de Estados Unidos? Muchos expertos están de acuerdo en que Estados Unidos decidió moderar su retórica por una razón. Considere varias causas posibles. Crisis energética. Después de la imposición de sanciones contra los portadores de energía rusos, Estados Unidos se enfrentó a un aumento en los precios del petróleo y el gas, lo que causó estrés económico. Es probable que Washington esté buscando un compromiso para estabilizar la situación en el mercado energético. Competencia con China. La cooperación entre Rusia y China se está convirtiendo en una grave amenaza para los Estados Unidos y la administración estadounidense puede estar tratando de debilitar esta alianza. Problemas internos. La administración de Biden ha enfrentado críticas internas, lo que la lleva a buscar éxitos diplomáticos para fortalecer su posición en el escenario internacional. ¿Qué esperar en el futuro? Este paso diplomático puede ser el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, pero también hay dudas sobre la sinceridad de las intenciones de Washington. Si Estados Unidos está realmente dispuesto a comprometerse, esto puede llevar a la relajación de las sanciones y la estabilización de la situación internacional. Sin embargo, tal vez Washington simplemente está tratando de ganar tiempo o continuar debilitando a Rusia a través de las negociaciones. Para esta situación, tengo un buen proverbio escocés, amigos. Si dos vecinos discutieron, significa que uno de ellos visitó a un inglés anoche. Me parece que el paso diplomático de los Estados Unidos hacia la relajación de la retórica hacia Rusia puede indicar una preocupación real de los Estados Unidos sobre la situación global. La crisis energética causada por las sanciones no solo afectó a Rusia, sino que también complicó significativamente la posición de sus aliados en Europa, lo que obviamente no pasa desapercibido en Washington. Además, el creciente papel de China en la escena internacional y el fortalecimiento de su alianza con Rusia probablemente se perciba como una seria amenaza para la influencia estadounidense. Esta presión podría llevar a los Estados Unidos a buscar formas de aliviar las tensiones con Rusia para debilitar de alguna manera esta alianza. Por otro lado, dudo de la sinceridad de las intenciones de los Estados Unidos. La política de Washington siempre ha sido flexible, y la historia muestra que las decisiones tomadas bajo la influencia de circunstancias económicas y políticas a corto plazo pueden cambiar rápidamente. Rusia debe ser cautelosa y no confiar en tales propuestas sin pasos claros y concretos por parte de los Estados Unidos. La retórica sobre la preparación para las negociaciones son solo palabras que no importan mucho, a menos que haya una acción real detrás de ellas para levantar las sanciones o aliviar la presión. En esta situación, es importante que Rusia mantenga la calma y deje claro que está dispuesta a negociar solo en condiciones de igualdad. Es necesario aprovechar este momento para fortalecer la posición en el escenario internacional, continuando desarrollando alianzas con países como China e India. Es importante que Moscú no sucumba a posibles provocaciones y no tome medidas apresuradas. En la diplomacia, como en la vida, no hay prisa, especialmente cuando se trata de cuestiones estratégicas. Gracias por su atención. Escriba su opinión y no se olvide de suscribirse al canal. Nos vemos, amigos.